Un auxiliar de vuelo sujetó la cara de un adolescente negro contra la rejilla de ventilación helada hasta que su piel palideció por la congelación. Minutos después, el director ejecutivo presionó la boca del auxiliar contra la misma rejilla hasta que gritó de terror. «¡Lo que sucedió después te dejará sin palabras!» Apretó la cara de un bebé contra la rejilla helada, riendo mientras la escarcha le mordía la piel. «Suscríbete si crees que ningún uniforme está por encima de la ley». El siseo de la rejilla de ventilación apenas se oía al principio. Un suave y gélido susurro sobre la cabeza de Adrian Cole mientras ajustaba la manta de su bebé dormido. El bebé se movió, emitiendo un leve gemido que se desvaneció rápidamente en el zumbido de la cabina. Pero la mirada de Adrian no estaba fija en la rejilla. Estaba fija en el hombre 2 filas más adelante, que acababa de regañar a un pasajero por pedirle un vaso de agua. «Pregúntale a otro. Estoy gestionando una cabina, no un restaurante», murmuró el azafato en voz baja, lo suficientemente alto como para que lo oyeran los que estaban cerca. Su etiqueta decía Nolan Greaves, un hombre de cabello bien peinado, mandíbula afilada y una tensión en el cuerpo que no correspondía a la calma de un vuelo rutinario. Se movía con pasos firmes y cortos, con los hombros erguidos como un soldado que se resistía a cada orden que tenía que seguir. Adrian permanecía inmóvil, con el cuerpo tranquilo, pero la mirada cautelosa. Había visto esa mirada antes, una vez en una sala de juntas y otra durante una adquisición particularmente hostil. Era la mirada de alguien que apenas contenía su resentimiento, esperando una excusa para desahogarse. Y ahora esa energía flotaba en el estrecho pasillo, envuelta en un uniforme de tripulación. Mecía suavemente a Mason, sintiendo el calor del bebé contra su pecho. El niño era ligero en sus brazos, de poco más de 7 meses, y vestía un suave mono azul marino forrado de polar. Tenía las mejillas sonrojadas por el frío exterior, y sus ojos parpadeaban bajo los párpados cerrados. Por ahora, estaba en paz. No podía decirse lo mismo del resto de la cabina. Se sumaban sutiles indicios. Cómo el hombre del otro lado del pasillo se movía incómodo cada vez que Nolan pasaba. Cómo le temblaba la mano a un pasajero mayor al entregarle su tarjeta de embarque. Cómo incluso el auxiliar que los había recibido con una sonrisa forzada no había hablado desde el despegue. Adrian miró hacia la cabina. La tenue luz proyectaba sombras suaves sobre las filas, y los compartimentos superiores zumbaban con una vibración sorda. Afuera, la nieve rayaba las pequeñas ventanas, apenas visibles contra el cielo que oscurecía. El avión estaba estable, sus motores un rugido sordo bajo. Pero adentro, algo más vibraba, una energía que Adrian no podía evitar. Volvió su atención a Mason. El niño había comenzado a inquietarse de nuevo, sus pequeños puños agarrando el aire. Adrian buscó la botella en su equipaje de mano, intentando evitar un llanto. Pero antes de que pudiera ofrecerla, el gemido de Mason se convirtió en un gemido agudo, insistente, de esos que atraían miradas. Algunos pasajeros se giraron. Algunos ofrecieron miradas cansadas y comprensivas. Otros, especialmente el hombre 2 asientos detrás, suspiraron audiblemente y se removieron con irritación. Adrian musitó una disculpa, luego acunó suavemente a su hijo, meciéndolo con el ritmo que le había funcionado incontables veces. Y entonces se oyeron los pasos, firmes, lentos, medidos. Nolan se detuvo junto al asiento de Adrian, ligeramente por encima de él. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, pero sus ojos no reflejaban calidez. «Señor», dijo en voz baja y cortante, «¿cree que puede calmar a su hijo?» Adrian parpadeó, sorprendido por la franqueza. «Lo intento», respondió con calma. «Los bebés a veces lloran durante los vuelos. No es raro». «Bueno, es molesto», respondió Nolan. Se agachó ligeramente, a la altura de Mason. Su mirada se dirigió al bebé y luego a Adrian. «Todos aquí pagamos por un viaje cómodo. No se lo arruinemos». Adrian sintió un nudo en el pecho. Inhaló lentamente manteniendo la voz serena. «Lo entiendo. Hago lo que puedo». Nolan no se movió. Su mirada se posó en Mason, entrecerrándose ligeramente mientras el niño seguía llorando. Luego, sin decir nada más, se levantó y se alejó, con una tensión inconfundible en su paso. Adrian lo vio irse,
con una extraña opresión recorriéndole la piel. Había algo en ese intercambio que no se parecía a la típica frustración de atención al cliente. Había algo más, una amenaza, tácita pero palpable. Los siguientes minutos transcurrieron en una niebla de movimiento. Adrian intentó calmar a Mason con el biberón, pero el niño lo rechazó. Intentó una nana en voz baja. Nada. Los gemidos de Mason cortaban el aire como pequeñas sirenas, y la presencia de Nolan se hacía más pesada con cada paso por el pasillo. Los pasajeros empezaron a murmurar. Adrian oía fragmentos. ¿No puede hacer nada? ¿Dónde está la azafata? Ni siquiera lo intenta. Cada palabra le calaba un poco más hondo, pero Adrian mantuvo la compostura. Entonces Nolan regresó. Esta vez no habló. En cambio, extendió la mano por encima del asiento y ajustó la rejilla de ventilación superior, girándola lentamente hasta que sopló directamente en la cara de Mason. El aire frío se precipitó como un chorro de un grifo roto. Mason jadeó, sobresaltado, y luego gritó más fuerte al sentir el frío en la piel. Adrian se movió rápidamente, intentando bloquearlo. «No creo que sea necesario», dijo Adrian bruscamente. Nolan no respondió. Simplemente se quedó mirando, como retando a Adrian a que lo desafiara más. El flujo de aire silbó como una advertencia. Adrian lo intentó de nuevo. «Por favor. Solo es un bebé». «Entonces trátalo como tal», murmuró Nolan, dándose la vuelta y alejándose. El pulso de Adrian se aceleró. Las palabras resonaron en su mente, llenas de desprecio. Ajustó la manta de Mason con más fuerza, poniendo la capucha del mono sobre la cabeza del niño, pero el respiradero seguía lanzando aire frío sobre sus pequeñas mejillas. Los sollozos de Mason se convirtieron en jadeos dolorosos, y Adrian supo que ya no era una simple molestia. Era deliberado. Miró a su alrededor. Algunos pasajeros notaron la situación, pero guardaron silencio. Un hombre en el pasillo miró hacia abajo brevemente y luego a otro lado. Nadie intervino. El aire se sentía más frío ahora, no solo por el respiradero, sino por la comprensión que Adrian estaba tomando. Lo estaban observando, probando. Nolan no solo estaba irritado, esperaba una reacción, lo provocaba. Adrian extendió la mano lentamente e intentó ajustar el respiradero para alejarlo de Mason, pero la boquilla estaba atascada, firmemente atascada en su lugar, como si hubiera sido dañada intencionadamente. El frío seguía cayendo, constante e implacable. Los gritos de Mason se volvieron frenéticos. Su rostro se enrojecía cada segundo. La respiración de Adrian se hizo más lenta. Ahora lo entendía. Ya no se trataba de atención al cliente. Era un mensaje. Y el respiradero de arriba, el que apenas había notado al comienzo del vuelo, ya no era solo un detalle. Era una advertencia. El sonido más pequeño a veces puede anunciar la tormenta más fuerte. El aire frío golpeó el rostro de Mason como una bofetada. Llegó sin previo aviso. Solo un giro brusco de la ventilación superior, sutil pero deliberado, mientras la corriente de aire a presión caía sobre la piel enrojecida del bebé. Adrian se estremeció, instintivamente inclinándose hacia adelante para proteger a su hijo. Pero el movimiento repentino solo pareció divertir a Nolan Greaves, el azafato que ahora se cernía sobre su fila. Los gritos de Mason, ya fuertes, adquirieron un nuevo tono, más agudos, más desesperados, con un matiz crudo y desesperado. Sus pequeños puños se agitaban contra la manta, arqueando la espalda como si intentara escapar de la fuerza invisible que lo asaltaba. Adrian intentó ajustar la ventilación, pero la mano de Nolan ya estaba allí, suspendida sobre ella como una advertencia. Los dedos del azafato rozaron la perilla de nuevo, aumentando sutilmente el flujo de aire, reduciendo el chorro directamente sobre el rostro de Mason. Adrian se quedó sin aliento. Levantó la vista y miró a Nolan a los ojos. La sonrisa forzada del hombre desapareció, reemplazada por algo más frío, una expresión carente de empatía, teñida de desprecio. Su voz era baja, apenas audible por encima del zumbido del motor y el llanto creciente del niño. «Quizás pueda mantener al niño tranquilo, señor». Adrian parpadeó, aturdido por el tono. Más que una sugerencia, una amenaza velada. Sintió que se le tensaba la mandíbula, las palabras formándose en su lengua, pero optó por la calma. «Los bebés lloran. Es normal durante el despegue. Pronto se calmará», respondió Adrian con voz mesurada y diplomática. Sus manos mecieron suavemente a Mason, intentando de nuevo calmar al niño. Pero Nolan no se movió. Se quedó allí,
observando. Luego, con un ligero movimiento de cabeza, se inclinó un poco más cerca, sus palabras más bruscas esta vez, apretando los dientes tras el susurro. El ruido incomoda a todos, ocúpense de ello, o lo haré yo. Las palabras, pronunciadas con fría firmeza, provocaron una oleada de terror en el pecho de Adrian. No era estrés, no era un turno largo ni un momento de fatiga, era intencional. El hombre que tenía delante no solo estaba molesto, sino que hervía de hostilidad silenciosa, y Mason se había convertido en el blanco. Nolan se enderezó y se alejó sin esperar respuesta, desapareciendo por el pasillo tan rápido como había llegado. Adrian miró a su alrededor. Algunos pasajeros habían vuelto la cabeza hacia la interacción, con expresiones vagas, algunos curiosos, otros cansados, pero ninguno se movió para hablar. El suave zumbido del avión llenó el silencio que dejó Nolan, pero el corazón de Adrian latía con más fuerza a cada segundo. Entonces Mason volvió a gemir, ahora más agudo, cada llanto atravesando la cabina como cristales rotos. Adrian ajustó su agarre y le susurró suavemente a su hijo. «Shh, está bien, estoy aquí». Levantó el biberón y se lo llevó a los labios, pero el bebé se dio la vuelta, demasiado angustiado para comer. Una capa de sudor le cubría la frente a Adrian a pesar del aire frío, mientras la impotencia se acumulaba tras sus ojos. Y entonces Nolan regresó, sin anuncio, sin palabras, solo una expresión fría y un rápido movimiento del brazo al extender la mano hacia el panel superior una vez más. Adrian se incorporó, alarmado. «¿Qué haces?», preguntó, un poco más alto esta vez, con un dejo de preocupación creciente. Nolan no respondió. En cambio, volvió a ajustar la rejilla de ventilación, ahora con más cuidado, inclinándola hasta que el chorro helado cayó directamente sobre el rostro pequeño y vulnerable de Mason. El flujo de aire silbaba, implacable, y Mason dejó escapar un grito desgarrador, estremeciéndose al sentir el frío desgarrarle las mejillas y la nariz. Adrian extendió la mano, intentando bloquearlo, pero la palma de Nolan presionó firmemente el respaldo del asiento, apretándolo sutilmente, forzando el rostro de Mason hacia el cruel chorro. Ya no era sutil, era un acto de control. «¡Para!», exigió Adrian, en voz baja pero firme, sin querer asustar aún más a Mason. «Le estás haciendo daño». La cara del bebé se puso roja, la piel alrededor de sus ojos ya estaba perdiendo su suavidad, endureciéndose por el frío intenso. La ráfaga de ventilación no tuvo piedad. Adrian intentó de nuevo apartar a Mason, pero el brazo de Nolan se acercó, demasiado. Se oyeron jadeos en los asientos cercanos. Un hombre de mediana edad al otro lado del pasillo se levantó a medias de su asiento, frunciendo el ceño, pero luego volvió a sentarse, inseguro. Un joven cerca del fondo sacó su teléfono discretamente, fingiendo desplazarse, pero enfocando la cámara hacia la conmoción. Aún así, nadie habló. El peso de la autoridad y el miedo a la confrontación a 9000 metros lo silenciaron a todos. La mente de Adrian daba vueltas. Esto no era solo agresión. Era deliberado. Se giró de lado, acunando a Mason con fuerza contra su pecho, usando su propio hombro para proteger al niño. La ráfaga de aire golpeó el cuello de Adrian, quien hizo una mueca ante el repentino frío, pero se mantuvo firme. Sentía a Mason temblando contra él. El llanto del bebé se debilitaba, se volvía más tenso. «Atrás», dijo Adrian con más fuerza. Nolan entrecerró los ojos y su voz se convirtió en un susurro, solo lo suficientemente alto para que Adrian lo oyera. «¿Crees que tu traje te hace especial? ¿Crees que las reglas no se aplican a ti? Tal vez tu hijo necesite aprender pronto lo que se siente la incomodidad». A Adrian se le encogió el pecho. La rabia le oprimía las costillas, pero se obligó a quedarse quieto. Sabía que ese momento era crucial. Un movimiento en falso y podrían acusarlo de agresión. No podía permitírselo, no con Mason en brazos. Su mirada se dirigió a la ventilación, el pomo de plástico, el pestillo plateado que había encima. Observó cada detalle con ojos de estratega. Nolan no solo estaba siendo cruel, estaba poniendo a prueba su control. Adrian había visto hombres así en las salas de juntas, abusadores calculados que provocaban reacciones para justificar las consecuencias. Pero esto no era una negociación corporativa. Se trataba de la seguridad de su hijo. El bebé sollozaba débilmente, con la voz entrecortada, como si le estuvieran quitando incluso las fuerzas para llorar. Su piel, antes suave y rosada, empezó a adquirir un tono extraño,
como si le estuvieran drenando el color del lado izquierdo de la cara. El corazón de Adrian latía con más fuerza. Una voz en su cabeza le gritaba que actuara. El aire frío y cruel ya no era solo una molestia, era un arma. Nolan había cruzado una línea tan profunda, tan irrevocablemente, que ya no podía confundirse con nada más que un ataque. La mano de Adrian se acercó lentamente a la rejilla de ventilación, pero no la tocó todavía. No mientras Nolan estuviera tan cerca. No mientras Mason aún estuviera al alcance del peligro. Su mente calculó las opciones, cómo desplazar el peso de Nolan, cómo volverle la situación en su contra, cómo controlar la narrativa antes de que alguien más la tergiversara. Los pasajeros comenzaron a susurrar. Algunos se quedaron de pie, con la mirada nerviosa puesta en la estación de la tripulación. Alguien llamó a otro asistente, pero no acudió nadie. Adrian miró fijamente a Nolan a los ojos, con voz fría y firme. «Tienes que dar un paso atrás. Ahora mismo». Nolan esbozó una leve sonrisa burlona. «Los pasajeros no controlan esta cabina, yo sí». Y en ese instante, algo cambió. Adrian no parpadeó. No se inmutó. Pero algo en su interior se volvió más agudo, más frío que el aire que salía de aquella rejilla de ventilación. Nolan lo había juzgado mal. Solo había visto al padre cansado, y no al hombre que se escondía debajo. Pero Adrian no era un pasajero cualquiera. Era un protector sin nada que perder. Su objetivo ya no era simplemente soportar el vuelo. Era detener una crueldad que había llegado a lo impensable. A veces, el aire que da vida puede transformarse en un arma. El frío golpeó el rostro de Mason como una cuchilla. Adrian contuvo la respiración al ver cómo la piel de la mejilla de su hijo se tensaba bajo la corriente de aire, perdiendo el color como si le arrancaran la vida misma. Una escarcha real e inconfundible, comenzó a formarse alrededor de la delicada curva del pómulo del niño. El grito, antes fuerte, de Mason se convirtió en un gemido ahogado y superficial, como si incluso su dolor se hubiera congelado. Adrian se abalanzó hacia adelante instintivamente, protegiendo a su hijo con los brazos, pero el agarre de Nolan fue rápido y feroz, apretándolo por el hombro con una fuerza que lo sobresaltó. El rostro del azafato estaba tenso por la ira, pero sus ojos ardían con algo más frío que la rabia. Estaban llenos de control, de propiedad. «He dicho que te encargues», siseó Nolan, con la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados como un lobo que protege su territorio. «Los pasajeros no mandan en esta cabina, yo sí». El siseo del respiradero rugió con más fuerza sobre ellos, ahogando los débiles gritos de Mason, ahora reducidos a breves jadeos de dolor. El pulso de Adrian retumbaba en sus oídos. A su alrededor las filas de asientos parecían cerrarse, un teatro de testigos silenciosos. Algunos pasajeros se habían girado en sus asientos, pálidos y aturdidos. Un adolescente 2 filas atrás tenía su teléfono inclinado discretamente, grabando. Otro hombre más abajo estaba de pie, temblando de indecisión. Pero nadie se acercó. Nadie intervino. La mente de Adrian corría, no por pánico, sino por cálculo. Había enfrentado disputas en la sala de juntas, lidiado con inversores hostiles y traiciones clandestinas, pero esto era algo diferente. Esto no eran negocios, era su hijo, y la mejilla de Mason, ahora cubierta de motas blancas de hielo, era el precio de cada segundo perdido. Adrian se retorció, apartando a Mason del alcance de Nolan por un momento, acunando al bebé contra su pecho. Mason estaba más ligero de lo habitual, o quizás los brazos de Adrian temblaban más de lo que creía. La piel del niño contra la suya se sentía demasiado fría. Demasiado fría. «Atrás», gruñó Adrian en voz baja, controlada pero cargada de furia. «Es un bebé, se está congelando». Pero Nolan no escuchaba. El hombre levantó la mano de golpe, subiendo de golpe el regulador de ventilación. Una ráfaga más fuerte golpeó hacia abajo. Adrian sintió el frío latigazo en su propia sien, agudo y mordaz, pero vio que golpeaba el costado expuesto de Mason con aún más fuerza. «¡Estás loco!», ladró Adrian, haciéndose a un lado para proteger al niño. «¡Para!». Nolan no respondió. Su sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por una mueca de desprecio, con la mandíbula crispada. El hombre ya no actuaba por mera frustración. Ahora había un propósito en sus movimientos, algo deliberado. El pensamiento golpeó a Adrian como un camión de carga.
Lo está haciendo a propósito. A su alrededor, los susurros se hicieron más fuertes. Un pasajero gritó, «¡Que alguien lo detenga!». Pero aún así, nadie acudió. La autoridad envolvía a Nolan como una armadura, un uniforme que le otorgaba un poder que nadie quería cuestionar. Adrian lo vio en sus ojos. Miedo, confusión, vacilación. Los gritos de Mason se redujeron a pequeños hipos ahogados. El lado izquierdo de su rostro estaba completamente pálido, y pequeñas manchas rojizas, los primeros signos de congelación, habían comenzado a aparecer cerca de la sien. A Adrian se le revolvió el estómago. Ya no era incomodidad, era una lesión. El chico estaba siendo herido. Adrian retrocedió ligeramente, respirando con dificultad, rozando el borde del asiento con la espalda. Las luces de la cabina parpadearon levemente mientras el avión se inclinaba sutilmente por la turbulencia, proyectando sombras cambiantes sobre el rostro de Nolan. En esas sombras, Adrian vio algo más. No solo crueldad, sino confianza, la que nace de saber que te saldrás con la tuya. Esa comprensión tranquilizó a Adrian. Este hombre creía que nadie lo detendría, ni la tripulación, ni los pasajeros, ni siquiera Adrian. Un destello de movimiento en el pasillo le llamó la atención. Un hombre con traje de negocios de unos 30 y tantos años se levantó lentamente, levantando aún más el teléfono. Otro hombre se asomó, susurrándole a la persona a su lado. La marea estaba cambiando, pero lentamente, demasiado lentamente. Adrian abrazó a Mason con más fuerza, pero el bebé había dejado de agitarse. Su respiración era suave ahora, demasiado suave. La escarcha se curvaba en pequeños arcos blancos cerca de su ceja, y Adrian sintió que algo en su interior se quebraba. No se quebraba, se quebraba. Algo viejo, profundo y enterrado bajo años de diplomacia y moderación cambió. El hombre que una vez sonrió durante el sabotaje en la sala de juntas, que había aprendido a ganar con las palabras, ahora miraba a la cara a un hombre que había torturado a su bebé, su propia sangre, sin miedo a las consecuencias. Y Adrian supo que algo tenía que cambiar. Ya. Respiró hondo y habló alto y claro. Que alguien grabe esto. Que lo graben todo. Su voz resonó en la cabina. Nolan se estremeció. Ese fue el primer turno. El auxiliar de vuelo se giró, sobresaltado, mientras los pasajeros se levantaban más en sus asientos. Se levantaron los teléfonos. Un hombre comenzó a narrar a su cámara. Auxiliar de vuelo abusando de un bebé, miren esto. Por un instante, Nolan pareció darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Su mano dudó sobre el dial, pero solo por un instante. Luego se giró, con la expresión endurecida. «Te arrepentirás de esto», dijo, casi escupiendo las palabras entre los dientes. Adrian dio un paso adelante, protegiendo completamente a Mason con la espalda, y agarró el borde de la ventilación con una mano. «No», dijo con un tono de voz controlado. «Lo harás». No actuó todavía, no imprudentemente. Calculó los ángulos, la fuerza necesaria. Estudió la dirección del respiradero, la proximidad del rostro de Nolan. Si conseguía el momento oportuno, Nolan se acercó de nuevo. Adrian no se inmutó. Observó, esperó. El siguiente movimiento importaría. Mason gimió en sus brazos y sonó como un puñal en su alma. Desde los altavoces, la voz inconsciente del capitán resonó. «Por favor, permanezcan sentados. Se esperan turbulencias». Sonaba distante, insultante, impotente. Adrian miró fijamente a Nolan a los ojos, memorizando las líneas de crueldad grabadas en su rostro, e hizo una promesa, no en voz alta, sino firme y definitiva. Esto termina con justicia, porque él no era solo Adrian Cole, el director ejecutivo. Era el padre de Mason. Y esto ya no era solo un asiento en un vuelo. Era la primera línea de una guerra. Se dio cuenta de que su hijo ya sufría congelación. El director general que llevaba dentro, tranquilo, táctico, inquebrantable, afloró a la superficie. No sería otra víctima impotente. Juró en silencio que la crueldad de Nolan no quedaría sin respuesta. Cuando la inocencia se congela, la furia empieza a descongelarse. La mano de Nolan se abalanzó de nuevo hacia adelante, buscando a Mason con una mirada de retorcida determinación en los ojos. En cuanto sus dedos rozaron el borde de la manta del bebé, Adrian reaccionó. Extendió el brazo, golpeando la muñeca de Nolan con un golpe seco y calculado, ni imprudente ni emocional, sino preciso. El tipo de movimiento que se perfecciona no en combate, sino en salas de juntas,
donde la sincronización lo es todo y la presión es constante. Nolan retrocedió, con el dolor reflejado en su rostro, pero la ira no abandonó sus ojos. En cambio, se profundizó en algo más peligroso. La ráfaga de aire del respiradero superior silbaba como una serpiente, ahora redirigida ligeramente, derramando ráfagas frías en dirección a Nolan. No directamente en su cara, pero lo suficiente como para picar, lo suficiente como para advertir. El corazón de Adrian latía con fuerza en su pecho, no de miedo, sino con el ritmo creciente de la determinación. Abrazó a Mason con más fuerza, el bebé aún temblando, sus pequeños llantos ahora entrecortados y débiles. Adrian tenía toda la atención dividida, protegiendo a su hijo mientras observaba cada tic de Nolan como un halcón acechando a una serpiente a punto de atacar. «Sigan grabando», ordenó Adrian, con la voz lo suficientemente alta como para atravesar el ruido de la cabina, pero con la calma suficiente para mantener la autoridad. No gritó por pánico, habló con control. Las cabezas se giraron. Algunos pasajeros ya tenían los teléfonos levantados. Un hombre cerca de la parte de atrás asintió en silencio, levantando el teléfono. Otro, más joven, forcejeó nerviosamente, pero se unió. El aire dentro del avión se volvió más denso, no por la ventilación helada, sino por la presión de los ojos que se abrían a la injusticia. Nolan se estremeció un instante, sobresaltado por la oleada de cámaras, pero eso solo avivó su rabia. Se acercó más, su rostro ahora a centímetros del de Adrian, y dijo con desprecio: «Te arrepentirás de desafiarme». Su voz era baja, venenosa. Ya no había pretensión de profesionalismo, la máscara había caído, y lo que quedaba era pura crueldad. La mirada de Adrian no vaciló, movió el cuerpo, colocándose instintivamente entre Mason y Nolan, como un escudo forjado a partir de la furia y la disciplina. Sus manos, aún temblorosas por el frío, sujetaron a Mason con firmeza pero con suavidad. La respiración del bebé salía entrecortada, y Adrian podía sentir cómo la congelación comenzaba a extenderse por su mejilla. No había tiempo para dudar. Las luces de la cabina se atenuaron momentáneamente al pasar el avión por una ligera zona de turbulencia. En lo alto, la voz del capitán resonó por los altavoces, tranquila e inconsciente. «Damas y caballeros, por favor permanezcan sentados. Se esperan turbulencias más adelante». La ironía no pasó desapercibida para Adrian. La verdadera turbulencia no provenía del cielo, sino del interior de la cabina, a pocos metros de la misma. La sonrisa burlona de Nolan regresó, como si creyera que el anuncio le había dado otra vez la ventaja. Adrian lo vio como lo que era: exceso de confianza, arrogancia, una falsa sensación de control. Su mirada se dirigió rápidamente hacia la ventilación que había sobre ellos. El pestillo metálico brilló bajo las tenues luces del techo, y en esa fracción de segundo, Adrian calculó todo: la dirección del flujo de aire, el ángulo de fuerza necesario, el momento oportuno. La corriente gélida seguía fluyendo hacia afuera en su gélido torrente, un arma convertida en peligro ambiental. Pero como cualquier arma, podía ser redirigida, reutilizada. Acomodó a Mason en sus brazos lenta y cuidadosamente, como si simplemente lo consolara. Pero era una preparación, un reposicionamiento. Su cuerpo ahora estaba inclinado en diagonal en el asiento, lo que le proporcionaba la palanca perfecta. La respiración de Adrian se estabilizó. Su ritmo cardíaco se ralentizó, no por calma, sino por concentración. Ya no reaccionaba, estaba planeando, estaba tendiendo una trampa. Nolan, confundiendo la quietud con rendición, se inclinó hacia adelante de nuevo, levantando la mano con la confianza de quien está convencido de su poder. «Suéltame», siseó en voz baja, «o te obligaré». Pero Adrian no lo soltó, no se inmutó. Sus ojos ardían con algo nuevo, no rabia, sino estrategia, la misma claridad fría e implacable que usaba al adquirir rivales vacilantes o desmantelar sociedades corruptas. Solo que esta vez, lo que estaba en juego no eran contratos. Era carne, sangre, la vida de Mason. Los pasajeros a su alrededor se removieron. Algunos se levantaron ligeramente de sus asientos, sin saber si debían intervenir. Unos pocos susurraron con urgencia, sus palabras ahogadas por el zumbido de los motores y la tensión en el aire. Un hombre mayor murmuró: «Que alguien haga algo». Pero nadie se movió. Como todos presentían lo que Adrian sabía, esto no había terminado. La confrontación no había llegado a su punto máximo. Solo esperaba. Los dedos de Nolan se estiraron hacia la manta de Mason una vez más.
Todo el cuerpo de Adrian se tensó como un resorte. Y en ese instante, entre el movimiento y la quietud, entre la respiración y la decisión, la trampa estaba lista. La ráfaga de aire seguía silbando sobre ellos como una cuenta regresiva. Adrian mantenía la mirada fija en el rostro de Nolan, observando cada tic, cada destello de orgullo que aún persistía allí. El hombre creía tener el control. Se equivocaba. El rostro de Adrian permanecía tranquilo, sereno, indescifrable. Una máscara de silencioso desafío. Bajo él, la tormenta aguardaba. Un respiro que congela la carne también puede congelar el orgullo. Nolan se abalanzó hacia adelante, su mano cortando el estrecho espacio como una cuchilla, arañando el borde de la manta de Mason con un gruñido torcido en su rostro. Pero Adrian ya había anticipado el movimiento. Con un giro brusco de su torso y un hábil movimiento del brazo, agarró la muñeca de Nolan a media distancia. Años de negociaciones corporativas le habían enseñado a Adrian el valor de la oportunidad, de saber el momento preciso en que la vacilación se convertía en ventaja. En ese segundo, sus instintos no pertenecían a un hombre de negocios, pertenecían a un padre llevado más allá de la razón. Adrian retorció la muñeca de Nolan con fuerza calculada, provocando un gruñido agudo del encargado. El impulso con el que Nolan había cargado ahora jugaba en su contra, y Adrian lo redirigió, empujándolo hacia adelante y hacia abajo. El siseo del respiradero de arriba se hizo más fuerte cuando el rostro de Nolan fue empujado hacia él. Adrian no se detuvo, no esta vez. Con una mano aferrada protectoramente a Mason, quien gemía suavemente en su otro brazo, usó todo el peso de su cuerpo para empujar el rostro de Nolan directamente hacia la corriente de aire gélido. El sonido que siguió fue grotesco, un grito ahogado, medio congelado, tratando de escapar de la garganta de Nolan. Sus labios rozaron el borde metálico de la rejilla de ventilación, y el frío se aferró a ellos como garras. Un grito ahogado estalló entre los pasajeros circundantes, pero nadie se movió para detener a Adrian. El hombre que había atormentado a un bebé ahora se agitaba impotente, agitando los brazos como un nadador que se ahoga en el hielo. La voz de Adrian bajó, grave y letal. «Querías que sufriera, ahora siéntelo». Nolan forcejeó con violencia, pero el ángulo era incorrecto y Adrian tenía palanca. Sus rodillas se doblaron. Sus dedos arañaron la chaqueta de Adrian desesperados, resbalando de la tela una y otra vez. La furia que había definido cada una de sus acciones momentos antes había desaparecido, reemplazada por algo más pequeño: miedo, miedo real. La escarcha comenzó a acumularse en la mandíbula de Nolan. Sus labios, rojos brillantes segundos antes, palidecieron. Luego se tornaron grises, agrietados por la repentina congelación. Su aliento se condensaba contra la rejilla de ventilación en breves ráfagas, empañando solo para desaparecer en la cortante corriente de aire. El siseo del sistema de ventilación llenó el silencio dejado por la atónita quietud de la multitud. Los pasajeros habían comenzado a grabar. Los teléfonos estaban encendidos. Los ojos estaban abiertos. Nadie apartó la mirada. Adrian no volvió a hablar. No lo necesitaba. Su rostro no reflejaba venganza, solo algo más frío, un propósito. Podía sentir el pequeño latido de Mason contra su pecho, rápido pero constante. Ese era el único ritmo en el que confiaba ahora. El cuerpo de Nolan comenzó a desplomarse. Su resistencia flaqueó. El hombre que se había burlado y amenazado a Adrian, que había convertido la incomodidad y el silencio en armas, ahora gemía contra el mismo dispositivo que había usado para atormentar a un bebé. No era venganza lo que corría por las venas de Adrian, era justicia, dura, imperfecta, pero inmediata. «Suéltenlo». El grito provino de un compañero de tripulación, otro asistente masculino de unos 30 y tantos años, pero dudó, con las manos alzadas a la defensiva mientras avanzaba por el pasillo. Su voz temblaba más por el miedo que por la autoridad. «Señor, por favor, retroceda. No puede, esto es...». Las palabras se disolvieron en la tensión. Los pasajeros comenzaron a gritarse unos a otros. Atacó a ese bebé. Le estaba congelando la cara. «Déjenlo. Que se encargue el padre». Un hombre con una chaqueta marrón cerca de la fila de emergencias gritó: «¡Lo grabé todo! ¡Segundo a segundo!». Levantó su teléfono como si fuera una placa. Adrian no se movió hasta que Nolan se desplomó por completo, se le escapó y se desplomó en el suelo de la cabina. Sus labios, congelados, sangraban.
con las comisuras abiertas y rígidas. Sus ojos, antes llenos de dominio, ahora estaban abiertos de par en par por el horror, parpadeando rápidamente con incredulidad. Se llevó las manos a la boca, gimiendo mientras la mandíbula le temblaba por la conmoción. Sus palabras salieron arrastradas, quebradas por el dolor. Adrian se recostó, acomodando a Mason en sus brazos. El niño gimió de nuevo, con las mejillas enrojecidas, pero ya no expuestas. El frío había hecho daño, pero Mason respiraba. Consciente. Vivo. Adrian ajustó la manta a su hijo, dándole un beso en la coronilla. En ese instante, Mason se movió. Su pequeña mano se cerró débilmente alrededor de un botón del abrigo de Adrian. Al otro lado del pasillo, el segundo asistente no hizo ningún movimiento. Retrocedió un paso, con la incertidumbre escrita en todo su rostro. Cualquier autoridad que el uniforme le hubiera otorgado se había desvanecido tras la caída de Nolan. Adrian se giró lentamente, observando la cabina. Decenas de rostros lo miraban fijamente, algunos atónitos, otros asintiendo en silencio en señal de aprobación. Nadie hizo el menor movimiento para desafiarlo. Algunos mantenían sus teléfonos en alto, otros los bajaban lentamente, con expresiones tensas pero agradecidas. Por primera vez, Adrian sintió que la situación cambiaba a su favor. Nolan gimió en el suelo, encogiéndose alrededor de sus heridas. Un crujido húmedo en su voz se escapó al forzar la voz ronca. «Tú, no sabes, ¿con quién estás tratando?» Adrian no respondió. Las luces de la cabina parpadearon levemente mientras la turbulencia empujaba el avión, pero dentro de ese espacio, una tormenta más profunda apenas comenzaba a estallar. Abrazó a Mason más fuerte, su cuerpo como escudo, con la mirada fija en el cuerpo desplomado de Nolan. «Obligaste a mi hijo a soportar esto», dijo Adrian, en voz tan baja que solo Nolan pudo oírlo. «Obligaste a mi hijo a soportar esto», gruñó tan bajo que solo Nolan pudo oírlo. Por primera vez, Nolan parecía impotente. La máscara cruel fue reemplazada por el miedo. Sus gritos ahogados se convirtieron en respiraciones superficiales y entrecortadas. Mason gimió débilmente, pálido pero aún con vida en los brazos de Adrian. Los pasajeros lo registraban todo. Su sorpresa se convertía en murmullos de aprobación. Adrian no solo protegía a su hijo, sino que le devolvía la crueldad de Nolan. Quien aprieta con malicia, un día será agarrado a cambio. Nolan se desplomó en el suelo de la cabina. Sus rodillas golpearon el pasillo metálico con un golpe sordo. Se agarró la cara con manos temblorosas. La piel congelada se agrietaba y descamaba en manchas blancas pálidas alrededor de los labios y la mandíbula. La sangre manaba de la piel agrietada, resbalándole por el cuello y manchando el cuello de su uniforme. Un jadeo ahogado escapó de su garganta. El aire gélido aún se aferraba a su aliento como humo. Los pasajeros se asomaron al pasillo, atónitos, con la voz apagada y cargada de incredulidad. El hombre que hacía apenas unos momentos controlaba la cabina con cruel autoridad, ahora se retorcía a sus pies, destrozado, jadeante y silencioso. Adrian se quedó paralizado un instante, con Mason apretado contra su pecho. El suave lloriqueo del bebé rasgaba el aire, un frágil hilo de sonido en medio de la tensión. La mano de Adrian presionó suavemente la espalda de Mason, sintiendo el rápido latido de su hijo. El alivio fue fugaz. El lado izquierdo del rostro de Mason, enrojecido y rígido, parecía antinatural. Aún quedaban cristales de hielo ligeramente adheridos a la mejilla del bebé, y bajo la piel, Adrian vio manchas de decoloración pálida que se extendían hacia afuera. «¡Busquen atención médica ahora!», gritó Adrian con voz aguda y autoritaria, con la mirada fija en los auxiliares de vuelo restantes. Pero dudaron. El asistente más joven, apostado al frente, dio un paso inseguro hacia adelante, mirando nerviosamente a Nolan y a Adrian. El mayor, cerca de la cocina, permaneció inmóvil, con el rostro inexpresivo, indescifrable. Su lealtad, al parecer, estaba entrelazada, ligada al uniforme que todos vestían, al hombre que ahora gemía en el suelo. El sufrimiento de Nolan despertó algo en ellos, no compasión, sino miedo, no por el niño, no por el padre, por ellos mismos. Un susurro proveniente de la parte trasera de la cabina rompió el silencio. «Tengo formación en medicina de urgencias», gritó una voz. Un pasajero alto,
vestido con un abrigo de lana azul marino, salió al pasillo. Su presencia era tranquila pero firme, y se arrodilló junto a Adrian sin esperar permiso. «Victor Haynes», dijo rápidamente. «Lo vi todo». Adrian se movió lo justo para que Victor pudiera acceder al rostro de Mason. Los dedos del hombre eran firmes mientras examinaba la mejilla congelada, tocando suavemente la piel fría y tensa con cuidado experto. «Está en problemas», murmuró Victor en voz baja pero urgente. «Congelación prematura, sin duda. Quizás peor. Tenemos que sacarlo de este avión rápido. Necesita mantas térmicas, posiblemente oxígeno». Adrian asintió con la mandíbula apretada. «Entonces díganles», gruñó, mirando rápidamente a los auxiliares que aún no se habían movido. Víctor se levantó, elevando la voz con autoridad. «Necesitamos preparación médica lista para cuando aterricemos. La cara de este niño está dañada por la exposición directa al aire bajo cero. Si retrasan el tratamiento, se arriesgan a una lesión permanente». El silencio que siguió fue denso y condenatorio. Algunos pasajeros murmuraron en señal de acuerdo, y su miedo inicial dio paso a una ira creciente. Pero en el suelo, Nolan se movió. Un sonido húmedo y crujiente escapó de su garganta mientras intentaba incorporarse. La sangre se aferraba a las comisuras de sus labios agrietados, y su rostro estaba desfigurado por manchas de congelación que latían con una agonía sorda. Sin embargo, su expresión se transformó en una sonrisa torcida, con las comisuras de los labios crispadas a pesar del dolor. «Esto», susurró con voz tensa, «no ha terminado». Los ojos de Adrian se clavaron en él, tensando cada músculo de su cuerpo. Las palabras no fueron dichas con desesperación. Eran una promesa, una advertencia, y en ese instante, algo en Adrian cambió. Nolan no había perdido, no en su mente. Había tomado los gritos de Mason y los había convertido en un campo de batalla. Había visto a Adrian no como un padre, sino como un objetivo. Adrian miró fijamente al hombre que casi había congelado vivo a su hijo, buscando respuestas en sus ojos. Pero lo que vio no fue locura, fue confianza, desafío, como si este dolor, esta humillación, valiera la pena por un objetivo mayor, algo más profundo, orquestado, oculto bajo la superficie. Víctor se agachó de nuevo junto a Nolan, examinando las heridas del hombre a pesar de la tensión. «También necesitará tratamiento facial», murmuró, más por obligación que por preocupación. «Quemadura grave por frío». Pero Adrian no lo oyó. Sus pensamientos daban vueltas cada vez más. ¿Por qué un auxiliar de vuelo, un hombre con formación en atención al cliente, lo arriesgaría todo para atormentar a un bebé delante de un avión lleno de testigos? ¿Por qué la amenaza, incluso ahora? ¿Por qué todo parecía tan ensayado? Volvió a mirar a los auxiliares que aún estaban de pie en la parte delantera y trasera del avión. Sus miradas evitaron la suya, no por vergüenza, sino por cálculo. Y entonces lo entendió. No se trataba de un acto de crueldad aislado, era algo planeado, deliberado, ejecutado con la ambigüedad justa para generar confusión. Y ahora, incluso después de que la cabina lo hubiera presenciado todo, Nolan seguía sonriendo. Adrian apretó más a Mason. No solo tenía que proteger a su hijo de la congelación, tenía que protegerlo de algo mucho más frío. Mientras Mason volvía a gemir, con la respiración entrecortada y entrecortada en el oído de Adrian, el padre lo abrazó con más fuerza, entrecerrando los ojos con una determinación agudizada. Las luces de la cabina parpadearon cuando el capitán anunció un descenso de emergencia, pero Adrian apenas registró las palabras. Su mente ya estaba más allá de este vuelo, más allá de este momento, buscando en las sombras que la sonrisa de Nolan insinuaba, en las capas bajo este ataque, en el silencio donde se escondían los secretos, porque una crueldad como esta no surgía de un solo hombre, subía desde algo más profundo. A veces, una caída es solo el comienzo del ascenso hacia la crueldad. El avión se sacudió hacia abajo, mientras la voz del capitán crepitaba en lo alto, anunciando un aterrizaje de emergencia en el aeródromo de Durham. Pero la verdadera turbulencia ya no estaba en el cielo, sino dentro de la cabina. Los pasajeros gritaban entre sí, su indignación dirigida a la tripulación. Docenas de teléfonos, levantados en manos temblorosas, registraban las consecuencias de lo que acababan de presenciar. El aire estaba cargado de tensión, incredulidad y furia. Adrian estaba de pie cerca del pasillo, abrazando a Mason contra su pecho.
El rostro pálido de su hijo descansaba sobre su hombro, la mejilla vendada rozando suavemente su chaqueta. Adrian no apartó la mirada de Nolan, quien estaba de pie cerca de la cocina, fingiendo secarse los labios congelados con una toalla húmeda. Pero fue lo que sucedió a continuación lo que le revolvió el estómago. Lo vio. Una mirada penetrante y cómplice cruzó a Nolan con otro auxiliar de vuelo apostado junto a la salida de emergencia. No fue accidental. Un sutil asentimiento. Un breve apretón de mandíbula. Un mensaje sin palabras, intercambiado como un código. Los instintos de Adrian gritaron. Había visto ese tipo de señales no verbales en salas de juntas y negociaciones hostiles. Esto no había terminado. Mientras las ruedas chirriaban contra la pista, toda la cabina se balanceó. Se oyeron jadeos, pero no provenían del aterrizaje, sino de la fila de guardias de seguridad uniformados que entraron al avión en cuanto se abrieron las puertas. Y no se dirigían a Nolan. «Adrian Cole», gritó uno de los oficiales, con voz fuerte y cortante. El hombre llevaba un chaleco táctico oscuro. Su placa brillaba bajo las luces fluorescentes de la cabina. «Ven con nosotros, inmediatamente». Adrian parpadeó, atónito. «¿Qué? ¿Con qué fundamento?» Otro oficial dio un paso al frente, esta vez con más firmeza. «Está detenido bajo sospecha de poner en peligro a un menor. Entreguen al niño, ahora mismo, para que sea evaluado por un médico». Un silencio atónito invadió a los pasajeros, y luego se desató el caos. «¿Es broma?», gritó un hombre desde la fila 18, poniéndose de pie con el teléfono apuntando a los oficiales. «Este hombre salvó al niño. Todos lo vimos. Estaba protegiendo a su bebé de ese psicópata», gritó otro. Las voces se alzaron, superpuestas por la indignación. Mientras se reproducían videos en tiempo real, Adrian vio a un pasajero desplazarse hasta la grabación de Nolan, forzando la cara de Mason hacia la ventilación. Sin embargo, los oficiales ni siquiera miraron las pantallas. Sus ojos permanecieron fijos en Adrian, impasibles ante la avalancha de protestas. Mason gimió suavemente en los brazos de Adrian. El sonido fue tan leve, tan frágil, que casi lo destrozó. «No voy a entregarlo», dijo Adrian en voz baja pero firme. «Está cometiendo un error. Revise la grabación. Hable con esta gente. Esto no es lo que cree». El oficial a cargo entrecerró los ojos. «Señor, el incumplimiento se considerará obstrucción». Una mano temblorosa agarró el codo de Adrian. Era Victor Haynes, el pasajero alto que había ayudado a evaluar las lesiones de Mason. Su voz era urgente pero serena. «Déjeme hablar con ellos. Soy paramédico con licencia. Puedo responder por él». El oficial lo ignoró por completo. Al fondo, Nolan se apoyaba contra la pared de la cabina, aún apretando la toalla contra su boca ampollada. Una lenta sonrisa de suficiencia se dibujaba en su rostro magullado. Incluso medio congelado, incluso magullado, parecía satisfecho. El pulso de Adrian rugía. La humillación, la incredulidad, la pura injusticia, hervían en su interior como fuego tras un cristal. No era confusión, no era un error de juicio. Era coordinado, planificado, ejecutado con la precisión que da la ayuda interna. Nolan tenía aliados esperando en el aeropuerto. Uno de los oficiales intentó separar a Mason con cuidado de los brazos de Adrian. Este retrocedió bruscamente. «Tócalo otra vez», advirtió Adrian, «y te juro». «Señor», interrumpió otro oficial, este más joven pero visiblemente tenso. «Esto es por la seguridad del niño. Se le acusa de someterlo a un ambiente dañino a bordo». Adrian lo miró fijamente, incrédulo. «Ese hombre», señaló a Nolan. Acercó la cara de mi hijo a un respiradero helado hasta que se puso azul. «¿Y ahora soy yo a quien detienen?». El oficial no respondió. No hacía falta. La trampa ya había saltado. Víctor se volvió hacia los pasajeros. «Que alguien les muestre las imágenes. Ahora». Decenas de personas lo intentaron, dando un paso al frente con los teléfonos en alto, pero el personal del aeropuerto, de pie en la puerta de la cabina, les impidió el paso. «La investigación está en curso», gritó uno. «Revisaremos todas las pruebas en la terminal». Era una táctica dilatoria. Adrian lo sabía. Lo querían fuera de ese avión, separado del ojo público, lejos de los testigos. Una vez aislado, la narrativa podía ser tergiversada. Las imágenes podían ser sepultadas. Su reputación destruida. Ya lo había visto antes en el mundo de los negocios. Cuando un competidor no podía vencerte de forma justa, rompían las reglas,
reescribían la historia y pagaban a quien hiciera falta para que ocultara la verdad. Solo que esta vez no se trataba de contratos ni clientes, se trataba de su hijo. Mientras Adrian era arrastrado por el pasillo, con un brazo todavía rodeando a Mason de forma protectora, pasó junto a Nolan. Sus miradas se cruzaron por un segundo. No intercambiaron palabras, pero Adrian lo vio con claridad. Para Nolan, esto no era personal, era profesional, y eso era mucho más peligroso. Cuando la puerta de la cabina se cerró tras él, y las frías luces de la terminal lo envolvieron por completo, la misión de Adrian cambió por completo. Había subido al avión con la única esperanza de un vuelo seguro. Había sufrido abusos, defendido a su hijo y sobrevivido a una pesadilla en 9.000 metros. Pero ahora sabía que el sufrimiento de Mason había sido orquestado, no por un hombre cruel, sino por una red oculta tras uniformes y una falsa preocupación. Su objetivo cambió al instante. No solo proteger a Mason, sino exponer una conspiración que abarcaba más que un solo hombre. El incidente de la congelación fue solo la chispa de algo diseñado para destruirlo. A veces, la tormenta fuera del avión no es nada comparada con la tormenta que aguardaba dentro de la terminal. En el momento en que los pies de Adrian tocaron las frías baldosas de la terminal, supo que algo andaba mal. Las luces fluorescentes zumbaban con un leve zumbido mientras agentes uniformados del aeropuerto lo flanqueaban a ambos lados, sujetándolo con firmeza pero sin agresividad, como manipuladores entrenados para controlar una situación sin llamar demasiado la atención del público. Tras ellos, un pequeño grupo de pasajeros atónitos entró en la terminal, muchos aún grabando en sus teléfonos, alzando la voz en una protesta confusa. Pero sus preocupaciones fueron ignoradas, dejadas de lado con palabras tranquilizadoras ensayadas sobre procedimiento y seguridad. Mason, envuelto en una manta gris áspera, gimió suavemente contra el pecho de Adrian. Adrian apretó con más fuerza a su hijo, sintiendo el ligero temblor en el cuerpo del bebé como si fuera un eco del suyo. Un oficial se acercó a Mason, alegando que el personal médico necesitaba examinar al niño en privado. «No», dijo Adrian bruscamente, retrocediendo un paso. Su voz era controlada pero firme. «Se queda conmigo». El oficial, un hombre corpulento con el pelo ralo, dudó e intercambió una breve mirada con un colega más alto, quien asintió casi imperceptiblemente. «Señor, es el protocolo», dijo el hombre, forzando una sonrisa tranquila. «El niño tiene lesiones visibles. Es por su bien». Adrian entrecerró los ojos. «También lo es que se quede con su padre. No se lo llevará». Un tenso enfrentamiento se mantuvo en el aire un instante antes de que un médico con un mono azul marino se acercara. «Dejaremos que el padre se quede, pero solo si coopera», dijo, señalando una sala de espera cercana. Adrian asintió con la cabeza y lo siguió, sin soltar a Mason. Pero al cruzar el pasillo, algo le llamó la atención. Nolan. El auxiliar de vuelo, con el rostro hinchado y enrojecido por el frío, era conducido por un pasillo lateral, no con guardias ni urgencia médica, sino con una peculiar calma. Un hombre con un elegante traje negro caminaba a su lado, hablando en voz baja. No había esposas, ni acusación en la postura de los oficiales que lo guiaban. De hecho, uno de ellos sostenía una botella de agua para Nolan, cuyo rostro maltrecho se torció en una media sonrisa de suficiencia en cuanto vio a Adrian observándolo. Adrian se quedó paralizado por un segundo. El cambio de tratamiento no solo era inquietante, sino orquestado. Algo mucho más grave estaba ocurriendo. Todo se estaba desarrollando, y ya no era solo una víctima de un incidente extraño. Era el objetivo de un plan mayor. Continuó hacia la sala de espera, pasando junto al personal de seguridad que lo observaba sin responder, con las radios encendidas. Dentro de la habitación, las paredes estériles reflejaban las brillantes luces de los carteles laminados que advertían sobre estafas de viajes y simulacros de seguridad. El médico tomó con cuidado a Mason de sus brazos y lo colocó sobre una mesa acolchada para examinarle la congelación en la cara. Adrian estaba cerca, con los brazos cruzados, todos los músculos tensos y la mente dándole vueltas. Repasó el ataque al avión una y otra vez. La fría precisión de Nolan, la crueldad calculada, no había sido casual, y entonces lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Mason había sido el objetivo desde el principio. La presencia del niño no era una molestia para Nolan, era una oportunidad.
¿Pero para qué? ¿Para provocar? ¿Para incriminar? ¿Para distraer? La puerta se abrió con un crujido y entró un hombre con traje oscuro. No habló. No le hacía falta. Su rostro afeitado, su pelo engominado hacia atrás y el omnipresente teléfono pegado a la oreja gritaban control. Se detuvo cerca de la ventana y sus ojos se cruzaron brevemente con los de Adrian. Un destello de reconocimiento cruzó entre ellos, frío, inconfundible. Adrian había visto esa expresión antes, no en aeropuertos, sino en salas de juntas, en reuniones hostiles, en negociaciones emboscadas. Era la mirada de un hombre que ya conocía los 10 siguientes movimientos y simplemente los observaba. El hombre no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue, hablando por teléfono mientras la puerta se cerraba silenciosamente tras él. Adrian sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. No se trataba de una azafata rencorosa. No se trataba de la política de la aerolínea. Esto era calculado, planificado. Una provocación diseñada para presentarlo como un peligro para su propio hijo. Y a juzgar por cómo se estaban desarrollando los acontecimientos, las falsas acusaciones, los oficiales preparados, la separación cuidadosamente planeada de Mason, estaba funcionando. Adrian se acercó a Mason, colocando una mano suavemente sobre el pequeño pecho de su hijo, sintiendo el leve subir y bajar bajo las vendas. Su mente se iluminó. Si alguien había decidido ir tras su familia, no era solo profesional, era personal. El motivo no era el caos. Era una ventaja. Mason no era un daño colateral, era el punto de presión. Al otro lado del cristal se movían más figuras, hombres trajeados, personal del aeropuerto apiñado alrededor de los monitores. Adrian observaba su lenguaje corporal, la forma en que un hombre gesticulaba hacia una pantalla con urgencia mientras otro garabateaba algo en una tablilla. Nada de esto era una reacción, era una ejecución. Cada paso era esperado, cada protesta ignorada. Una voz tranquila lo interrumpió. El médico levantó la vista. La congelación no es muy profunda, dijo. Pero pronto necesitará tratamiento de verdad. Estamos organizando el transporte. Adrian asintió, con un nudo en la garganta. Voy con él. El médico dudó, pero luego dijo, veré qué puedo hacer. Cuando el hombre se dio la vuelta, la mirada de Adrian volvió a posarse en la ventana. El observador trajeado había regresado, esta vez, de pie más lejos, iluminado por el resplandor blanco de una máquina expendedora. Con el teléfono aún pegado a la oreja, su boca se movía a un ritmo tranquilo, y por un instante, su mirada se posó de nuevo en Adrian. Esa fue toda la confirmación que Adrian necesitaba. Este no era el final de algo terrible, sino el comienzo de algo mucho peor. Nolan había sido el arma, pero no el arquitecto. La crueldad en el avión había sido el cebo. Ahora comenzaba el verdadero juego. Un juego en el que el dolor de Mason era el precio de la influencia. Y la destrucción de Adrian, el objetivo. Se inclinó junto a su hijo, susurrando suavemente, aunque sus palabras estaban cargadas de fuego. «Todavía no sé quiénes son», murmuró, «pero te prometo que lamentarán haber pensado que era débil». Mientras la sala se llenaba de nuevo de charlas médicas y estática de radio distante, Adrian Cole permaneció inmóvil y en silencio, con la mirada fija y decidida. Cuando tu hijo se convierte en el objetivo, cada sombra esconde un enemigo. Pensó que la crueldad podía esconderse en el frío silencio de la cabina, pero la justicia no se queda callada. Si crees que cada acto de abuso debe ser respondido, suscríbete. La justicia empieza aquí. El frío metal de las esposas había dejado leves moretones en las muñecas de Adrian. El dolor persistía como un recordatorio de que las reglas habían cambiado. Ya no era un director ejecutivo respetado ni un padre que protegía a su hijo. En esa habitación, bajo las estériles luces blancas del ala de seguridad del aeródromo de Durham, lo trataban como a un criminal. La pesada puerta de acero se cerró tras él con un eco hueco, encerrándolo en una cámara de interrogatorio de paredes grises. No había reloj ni ventanas, solo una mesa, 2 sillas y una pequeña grabadora que parpadeaba en rojo en un rincón. Adrian se sentó rígido, con la mente alerta a pesar del cansancio. Frente a él, el oficial Brandel tomó asiento con calculada lentitud, con una delgada carpeta ya abierta. Era un hombre de unos 50 y pocos años, de mandíbula cuadrada e indescifrable, vestido con un uniforme azul marino oscuro. Su expresión carecía de emoción, su postura era demasiado perfecta, la pluma ya estaba lista.
¿Por qué agredió al auxiliar?, preguntó Brandel con voz suave, casi coloquial, pero cada palabra cargaba con la carga de una acusación. Adrian no respondió de inmediato. Miró fijamente al oficial, intentando descifrar lo que se escondía tras su tono monótono. No había curiosidad en los ojos de Brandel. No había necesidad real de respuestas. No se trataba de una búsqueda de la verdad, era una actuación. Y Adrian había llegado demasiado tarde para influir en el guión. «No agredí a nadie», dijo Adrian con voz tranquila pero deliberada. «El auxiliar de vuelo, Nolan Greaves, puso en peligro a mi hijo. Metió la cara en un respiradero helado. Lo detuve. Encontrará vídeos grabados por varios pasajeros. Testigos». Brandel no parpadeó. Oyó la carpeta rozando las páginas impresas con los dedos como si confirmara algo que ya sabía. «Y aún así», dijo, deslizando una foto sobre la mesa, «tenemos a un miembro de la tripulación en el hospital con congelación facial. Tenemos informes internos que indican que su comportamiento fue errático. Agresivo». Adrian bajó la vista hacia la foto. El rostro de Nolan estaba parcialmente oscurecido por quemaduras de frío, con los labios partidos y la mandíbula hinchada. La imagen podría haber evocado lástima en otro contexto. Pero Adrian recordó los gritos de Mason y el silencio que siguió. Apartó la imagen. «Mi hijo está en la enfermería con congelación facial», respondió con la voz tensa. «¿Quieres hablar de agresión? Empieza por ahí». El rostro de Brandel permaneció impasible. «Solo intentamos determinar si representaste un riesgo para la seguridad del vuelo». La mentira fue tan casual, tan practicada, que dejó a Adrian más helado que el respiradero. Se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando fijamente al hombre que tenía delante. «Este archivo», dijo Adrian, tocando la carpeta. «Ya estaba preparado antes de que entrara, ¿verdad? Sabías mi nombre, mi empresa. No estabas investigando, estabas esperando». Un destello cruzó el rostro de Brandel. «No sorpresa, algo más sombrío. Reconocimiento». Fuera de la sala, gritos ahogados resonaban desde la terminal, voces que se alzaban en señal de protesta. Adrian los reconoció vagamente. Pasajeros, testigos, personas que habían visto lo que realmente sucedió. Pero nadie entraba por la puerta. La excusa sería simple: investigación en curso. Brandel cerró la carpeta con indiferencia y se puso de pie. «Revisaremos todas las grabaciones. Hasta entonces, estás detenido bajo sospecha de agresión y peligro». Adrian también se puso de pie, más alto que el agente, con voz firme. «No buscas la verdad», dijo. «Buscas una historia». Antes de que Brandel pudiera responder, una pequeña ventana rectangular en la puerta llamó la atención de Adrian. Una sombra se movió sobre ella y luego se detuvo. La figura se inclinó. Congelada, familiar. Nolan observaba con los labios agrietados, pero curvados en una lenta y torcida sonrisa. A pesar de sus heridas, disfrutaba de aquello. Adrian apretó los puños a los costados, pero no se movió. No les daría la escena que querían. La puerta no se abrió. Nolan desapareció de la vista. El silencio en la habitación se hizo más denso. Adrian exhaló lentamente. Pensó en las salas de juntas que había dominado, en las estrategias que había usado para superar a rivales despiadados. Esto no era diferente, se dijo. Querían aislarlo, desacreditarlo, reemplazarlo. Pero lo que más le heló la sangre no fue la indiferencia de Brandel ni la sonrisa de Nolan. Fue la creciente certeza de que Mason, su hijo, su niño, no había sido una víctima incidental. No, el verdadero objetivo nunca había sido Adrian. Siempre había sido Mason. Aflojó los puños y enderezó los hombros. Jugaría a largo plazo. Ya lo había hecho antes. Pero ahora no jugaba por contratos ni accionistas, sino por la seguridad de su hijo y la verdad sepultada bajo esas mentiras. Cuando los enemigos no pueden quebrar al padre, atacan al hijo. La puerta de la sala de detención se cerró de golpe tras Adrian Cole al entrar en el pasillo estéril, con las muñecas ligeramente marcadas por las esposas de acero. Las frías luces fluorescentes del techo zumbaban débilmente, proyectando un brillo clínico sobre el suelo de baldosas blancas. 2 agentes lo flanqueaban en silencio, sin ofrecer ninguna explicación ni reconocimiento. Solo las vagas y reticentes palabras de libertad condicional resonaban en su mente. Fuera del edificio,
Un pequeño grupo de periodistas permanecía tras las barricadas, gritando preguntas y adelantando los micrófonos. Los flashes estallaban como disparos mientras tomaban fotos. Pero los ojos de Adrian no parpadearon. Sus pensamientos estaban fijos en una sola cosa: su hijo. Dentro del ala médica, encontró a Mason envuelto en una manta de hospital, dormido bajo el suave zumbido de un calefactor portátil. Vendajes cubrían un costado de su carita, una gasa rosa pegada a la quemadura y una tira blanca estéril cubría su mejilla izquierda. La piel del pequeño, antes llena de calidez e inocencia, ahora lucía pálida y rígida, como si el tiempo la hubiera congelado. Adrian se acercó y se arrodilló junto a la cama. Extendió la mano con suavidad, rozando los deditos de Mason. Un enfermero, un hombre delgado y nervioso, observaba desde un rincón de la habitación. La congelación ha causado una parálisis muscular precoz, explicó en voz baja. Estamos aplicando un tratamiento tópico, pero no se sabe si recuperará la movilidad completa. Adrian asintió levemente, sin apartar la vista de Mason. Su corazón latía con latidos lentos y dolorosos. Sus manos, aunque tranquilas en apariencia, estaban apretadas con una rabia silenciosa. Lo tergiversaron todo, murmuró en voz alta, no a la enfermera, sino a sí mismo. Filmaron lo que querían filmar, cortaron el resto. La enfermera dudó. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir palabra. Momentos después entró Victor Haynes, con el rostro tenso por la preocupación. Parecía exhausto, con la chaqueta cubierta de arenilla del aeropuerto y la camisa arrugada tras horas de confrontación. En la mano llevaba un sobre manila. «Supuse que estarías aquí», dijo Víctor en voz baja. «¿Cómo está?» Adrian se puso de pie, ajustando lentamente la manta de Mason antes de mirar a Víctor a los ojos. Respirando, durmiendo. Pero el daño está ahí. Víctor exhaló y se acercó. He estado intentando contener a los periodistas, pero la historia ya está dando vueltas. Están transmitiendo fragmentos, editados. Su servidor aparece en uno, con cara de confusión y retrocediendo. ¿No te ayuda? Adrian soltó una risa fría y amarga. Claro que lo editaron. ¿Lo tenían planeado? Víctor tensó la mandíbula. Creo que sí. Por eso vine. Oí algo en el avión, justo antes de que todo se desatara. Nolan le murmuraba algo a uno de los otros asistentes. Dijo algo sobre órdenes de arriba y un contrato vinculado a Northwind. Adrian entrecerró los ojos. ¿Northwind? Víctor asintió. No dijo mucho, pero me quedó grabado. Dijo, no te preocupes, ya lo han manejado. El contrato está vinculado a Northwind. Solo teníamos que activarlo. Y luego, se rió. El cuerpo de Adrian se tensó como si lo hubiera golpeado una corriente. Usó a Mason. Víctor asintió con gravedad. Lo hizo. Esto no fue solo crueldad, fue estrategia. Adrian retrocedió y se sentó en la esquina de la cama, intentando controlar la respiración. La línea de tiempo comenzó a alinearse en su mente. La escalada planificada, los clips editados, el archivo precargado en la estación, el personal de seguridad que lo arrestó en lugar de Nolan. Alguien había planeado todo esto. Greyspan, susurró. Tiene que serlo. Víctor parecía desconcertado. ¿Tu naviera rival? Adrian asintió. Llevan meses rondando nuestros contratos, rebajando los precios, filtrando rumores a los inversores. Pero esto... Miró a Mason. Esto es algo especial. No pudieron conmigo en la sala de juntas, así que vinieron a por mí en el cielo. Víctor le entregó el sobre. Dentro había fotos fijas, capturas de pantalla de las grabaciones que los pasajeros habían subido antes de que desaparecieran de Internet. Son de servidores de respaldo. Un par de chicos en el avión guardaron sus copias antes de que las bajaran. No todo sobrevivió, pero algo está bastante claro. Tú sujetando a Mason, Nolan empujándolo hacia la ventilación, la escarcha formándose. Es algo. Adrian estudió las imágenes apretando la mandíbula con más fuerza con cada fotograma. Los medios podrían tergiversar la historia, pero esto era la verdad en píxeles. Voy a necesitar más, dijo Adrian poniéndose de pie. Videos, testigos, declaraciones, pruebas reales. Ayudaré, dijo Víctor sin dudar. Pero ten cuidado. Quien esté detrás de esto tiene influencia y alcance. Adrian asintió pensando ya con 5 pasos de anticipación. Quieren manchar mi nombre, incapacitarme para liderar, asustar a los accionistas y, sobre todo, hacerme parecer una amenaza para mi propio hijo.
Víctor bajó la voz. ¿Y qué vas a hacer? Adrian miró a Mason una vez más y luego enderezó la espalda. Voy a quemar sus planes por completo, dijo con voz firme. Y me aseguraré de que cada paso que den quede al descubierto ante el mundo. Afuera, las luces de los vehículos de emergencia destellaban como señales de advertencia. Pero Adrian no sentía miedo. Había recuperado el control, no del sistema, todavía no, sino de sí mismo, de la lucha, de la estrategia que se avecinaba. Cuando Víctor le puso una mano tranquilizadora en el hombro, los pensamientos de Adrian brillaron con claridad. Cada maniobra que había realizado en la sala de juntas parecía un entrenamiento para este momento. Pero esta vez no se trataba de ganancias ni contratos, se trataba de justicia, se trataba de su hijo. Se acercó a Mason y susurró tan suavemente que era casi una promesa. Por muy poderosos que fueran sus enemigos, nunca ganarían. Una herida en el rostro del niño forjó una guerra en el corazón del padre. Adrian estaba sentado en la tenue luz de su estudio. El rítmico tic-tac de un reloj de pared cortaba el silencio como una advertencia. La pantalla de su portátil proyectaba una luz tenue sobre su rostro mientras revisaba otro archivo corrupto. La grabación del teléfono de un pasajero, que antes era prueba de la crueldad de Nolan, ahora terminaba abruptamente en estática. Era el tercer archivo que se había desvanecido de la misma manera, cada uno interrumpido como si alguien hubiera accedido a la transmisión digital y lo hubiera borrado con precisión quirúrgica. Apretó la mandíbula. No era coincidencia. Alguien estaba limpiando la verdad. Una prueba a la vez. El sonido de la respiración de Mason le llegaba desde la habitación contigua, suave e irregular en el sueño. Adrian se levantó de la silla y caminó hacia la cuna donde yacía su hijo. Una venda blanca cubría la mejilla congelada e incluso en reposo, una leve tensión persistía en la expresión del niño. Adrian se inclinó, aferrándose a la barandilla como si fuera el único punto de apoyo que lo mantenía firme. «Quieren silenciarnos», susurró a la habitación silenciosa, con voz baja y dura. «Pero no lo entienden, no los dejaré». Su reflejo en la ventana sobre Mason le devolvió el brillo, con los ojos oscurecidos por la determinación, la furia silenciosa de un padre convirtiéndose en algo más agudo. A la mañana siguiente, Víctor Haynes llegó a su apartamento, su alta figura rígida, con la mirada nerviosa. Llevaba un sobre manila apretado bajo el brazo, como si temiera que alguien se lo arrebatara. «No te lo vas a creer», dijo, dejando el sobre el escritorio de Adrian. Dentro había capturas de pantalla de mensajes anónimos enviados al teléfono de Víctor, amenazas disfrazadas de advertencias. «Guarda silencio, o tu familia pagará las consecuencias». Las manos de Víctor temblaban al deslizarlas sobre la mesa. «Saben dónde vivo, Adrian. Ya no se trata solo de ti». Su voz se quebró, delatando miedo y vergüenza. Adrian lo miró a los ojos, con una voz tranquila pero firme. «Precisamente por eso luchamos con más fuerza. Si te intimidan para que guardes silencio, ganan». Sus palabras tenían un peso que tranquilizó a Víctor, aunque la duda aún persistía en sus ojos. Adrian comprendía el miedo, él también lo sentía, pero la determinación corría por sus venas como el acero. Ya no era solo un director ejecutivo que protegía a su empresa, era un padre que defendía a su hijo, un hombre que se negaba a doblegarse ante enemigos ocultos. Esa tarde, Adrian examinó cuidadosamente las pocas pruebas que quedaban. 2 pasajeros habían prometido testificar, pero ahora ambos dudaban, sus voces en voz baja por teléfono. Uno afirmó que habían seguido a su familia. El otro confesó que su empleador recibió una llamada repentina del departamento legal de Greyspan. El patrón era inconfundible. Greyspan Logistics no solo se aprovechaba de la gente, sino que orquestaba un muro de silencio, usando la intimidación con el mismo cuidado con el que antes usaban los contratos y las rutas de envío. El bolígrafo de Adrian garabateaba en su cuaderno mientras trazaba líneas, trazando conexiones. Crestline Airways en el centro, Nolan como ejecutor, la junta directiva de Greyspan moviendo los hilos. Cada flecha apuntaba a una conclusión. No era un accidente, era una campaña. Entonces llegó el correo electrónico, anónimo, cifrado, con el asunto en blanco. Adrian dudó solo un momento antes de abrirlo. Dentro había documentos, contratos, facturas, incluso listas de tripulantes de vuelo, todos con la insignia de Greyspan.
Enterradas en su interior, había notas en un lenguaje conciso. Activos operativos integrados en Crestline. Objetivo: director ejecutivo de Northwind. El peso de las palabras lo golpeó como hielo. Alguien había escrito su destrucción en las órdenes corporativas, reduciendo el sufrimiento de Mason a un simple detalle en una hoja de estrategia. A Adrian se le revolvió el estómago, pero su mente se agudizó. El enemigo había revelado sus intenciones, y ahora tenía pruebas. Aún así, las pruebas no eran suficientes. Se recostó en su silla, las luces de la ciudad brillaban tras su ventana. El alcance de Greyspan era amplio, sus recursos inmensos. Si actuaba demasiado rápido, enterrarían las pruebas antes de que pudieran salir a la luz. Si esperaba demasiado, las amenazas se multiplicarían y la seguridad de Mason seguiría en riesgo. El tiempo lo era todo. Recordó las batallas en la sala de juntas, las fusiones que se tambaleaban por un solo voto, los contratos que dependían de la pausa de un bolígrafo. Esto no era diferente, solo que ahora lo que estaba en juego era la vida de su hijo y el futuro de su familia. Víctor regresó esa noche, con los hombros tensos y la mirada fija en las sombras del pasillo. ¿De verdad crees que puedes luchar contra ellos?, preguntó con la voz apenas por encima de un susurro. Adrian asintió, deslizando los documentos anónimos por la mesa hacia él. No pensar, Víctor. Saber. Pero no podemos exponer esto imprudentemente. Necesitamos influencia, algo que no puedan manipular, algo tan innegable que incluso sus mentiras se desmoronen al verlas. Víctor estudió las páginas, pálido pero decidido. Por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia, Adrian vio una chispa en él, una voluntad de resistir, incluso si el suelo temblaba bajo sus pies. La noche se volvió pesada y Adrian regresó una vez más al lado de Mason. El niño se removió en sueños, su pequeño cuerpo se removió bajo la manta, respirando superficial pero firme. La mano de Adrian se detuvo cerca de la mejilla vendada, con cuidado de no despertarlo. La visión lo llenó de dolor y determinación. Cada cicatriz grabada en la piel de Mason era un recordatorio de que esta batalla no se trataba de contratos ni empresas, sino de asegurar que la crueldad nunca triunfara sobre la inocencia. Cerró los ojos brevemente, escuchando el ritmo de la respiración de su hijo. Era frágil, pero también era una promesa, una que protegería con todas las armas a su disposición. En silencio, Adrian susurró para sí mismo, no como un director ejecutivo, sino como un padre planeando una guerra. La habitación a su alrededor se desvaneció en las sombras, el peso de los documentos presionando contra su escritorio, la ciudad más allá indiferente a su lucha. Su mente se agudizó en la estrategia, cada pensamiento como una espada. No atacaría a ciegas, esperaría, se prepararía y, cuando llegara el momento, desataría una verdad tan poderosa que destrozaría todas las defensas. Hasta entonces, la paciencia sería su mejor arma. Mason se removió de nuevo. Un leve suspiro escapó de sus labios. La mirada de Adrian se suavizó, pero su determinación se endureció. Sabía que el camino por delante era peligroso, lleno de traiciones y sombras, pero no había vuelta atrás. Ni ahora, ni nunca. Regresó a su escritorio, escribiendo una vez más sobre el mapa de nombres y flechas, cada línea un paso más hacia la justicia. Afuera, la ciudad continuaba su interminable zumbido, sin percatarse de que dentro de una habitación silenciosa se planeaba una guerra en silencio. A veces, el silencio de un padre esconde un consejo de guerra. Adrian estaba sentado solo en la sala de conferencias tenuemente iluminada. El resplandor de una única lámpara de escritorio proyectaba largas sombras contra las paredes desnudas. El leve zumbido de la calefacción llenaba el silencio, pero en su interior, el ruido era ensordecedor. Su teléfono yacía sobre la mesa, con la pantalla apagada, aunque su mente repasaba las últimas 24 horas con una claridad implacable. Se habían reunido pruebas, las piezas del rompecabezas encajaban y estaba más cerca que nunca de desenmascarar el plan de Greyspan. Las imágenes sin editar de los dos pasajeros eran su arma más poderosa, una verdad capturada en píxeles y sonido que podía desmentir las mentiras cuidadosamente construidas. Sin embargo, el tiempo lo corroía. Si las publicaba demasiado pronto, la maquinaria mediática de Greyspan la convertiría en un caos. Si aguantaba demasiado,
El sufrimiento de Mason corría el riesgo de desvanecerse en las noticias de ayer. Cada decisión era como caminar por la cuerda floja, sobre enemigos que esperaban a que resbalara. La puerta se abrió con un crujido lento y Nolan Greaves entró. Su uniforme, antes impecable, había sido reemplazado por ropa de civil, tenía los hombros encorvados y el rostro marcado por la cruel marca de la congelación. Verlo encendió una furia que Adrian mantenía oculta bajo su apariencia tranquila. Apretó la mandíbula al incorporarse ligeramente en la silla, con el instinto impulsándolo a arremeter, a preguntar por qué un hombre que juró proteger a los pasajeros había convertido a su propio hijo en un objetivo, pero permaneció inmóvil, con la mirada penetrante y la respiración controlada. La mirada de Nolan se desvió hacia la mesa, evitando el contacto visual directo, como avergonzado de encontrarse con el hombre cuyo hijo había atormentado. «No esperaba que aceptaras verme», dijo Nolan con voz áspera y entrecortada. Habló con labios que se agrietaban bajo la tensión de cada sílaba, su piel congelada, tensa por el dolor. Adrian se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos firmemente sobre el escritorio. Su tono era firme, pero con una impronta de acero. «Ya deberías saber por qué acepté. Quiero respuestas. Si viniste aquí a disculparte, me estás haciendo perder el tiempo». Nolan se estremeció como si lo hubieran golpeado, con los hombros encorvados. Por un instante el silencio cautivó a la sala. Entonces volvió a hablar, más bajo, casi tembloroso. «No actuaba solo. Pensé que estaría protegido, pagado, incluso ascendido. Greyspan me prometió seguridad. Me prometió que si hacía mi parte, nunca afrontaría las consecuencias». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, con la nuez subiendo y bajando como si cada palabra fuera una piedra que luchaba por pasar. «Pero ahora me han dejado libre. Me han dejado sin nada. No tengo dinero ni escudo, nadie a quien recurrir excepto a ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de desesperación. Adrian entrecerró los ojos observándolo. La ironía lo golpeó con fuerza. Este hombre, que una vez había forzado la cara de su hijo contra la rejilla de ventilación helada, ahora rogaba por la salvación. Un cruel giro del destino, pero uno que Adrian se negaba a aceptar al pie de la letra. «¿Por qué iba a confiar en ti?», preguntó Adrian con frialdad. Su voz era controlada, pero su corazón latía con fuerza de rabia. «Atormentaste a mi hijo. Casi lo matas. ¿Ahora quieres hacerme creer que de repente has recuperado la conciencia?». Las manos de Nolan temblaron al levantarlas ligeramente, con las palmas abiertas en señal de rendición. «Puedo testificar, puedo confirmar todo lo que sospechas sobre Greyspan. Su infiltración, sus órdenes, sus planes. Tengo nombres, fechas y canales de comunicación. Sin mí, parte de esto quedará enterrado. Conmigo podrías reducir su imperio a cenizas». Su respiración se aceleró. Su rostro marcado por la urgencia se enrojeció. «Sé que tienes pruebas, pero no tienes el hilo conductor. Yo soy ese hilo conductor». Adrian se recostó, con la mente hecha un torbellino de cálculos. El estratega que llevaba dentro sopesaba la oportunidad frente al peligro. Las palabras de Nolan podían ser ciertas, y su testimonio podría ser la pieza clave que desenmarañara a Greyspan en el tribunal. Pero confiar en el hombre que había llevado a Mason al borde de la muerte era una apuesta arriesgada que podía costarle todo. «¿Quieres seguridad a cambio de testimonio?», dijo Adrian, más una afirmación que una pregunta. «Sí», respondió Nolan rápidamente, asintiendo. Su mirada se dirigió nerviosamente hacia la puerta, como si esperara que las sombras irrumpieran en cualquier momento. «Vendrán por mí si hablo. Ya me han abandonado. Si no aceptas este trato, no duraré ni una semana». Durante un largo instante, Adrian no dijo nada. Observó la figura temblorosa de Nolan, el hombre que una vez se pavoneó con arrogancia por los pasillos de un avión, ahora reducido a una cáscara de miedo. La ironía lo quemaba profundamente. Adrian imaginó la expresión del rostro de Mason, la congelación marcando su suave mejilla, los gritos de impotencia que lo habían atravesado como cuchillos. ¿De verdad podría aliarse con el mismo responsable? Nolan confundió el silencio con vacilación. Se inclinó hacia adelante con desesperación. «Te lo juro, lamento lo que hice. Estaba siguiendo órdenes, pero me pasé. Ahora lo veo.
Necesito tu ayuda tanto como tú necesitas la mía. La voz de Adrian bajó, tranquila pero autoritaria. No entiendes lo que pides. No solo negocias por seguridad, me pides que deje de lado el dolor que le causaste a mi hijo. Apretó los puños y se le pusieron blancos los nudillos. ¿Tienes idea de cuánto cuesta eso? Nolan entreabrió los labios como si fuera a responder, pero no pronunció palabra. Bajó la mirada. La vergüenza se apoderó fugazmente del miedo. La habitación se sumió en el silencio una vez más. Adrian podía oír el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo golpeando como un martillo. Su mente daba vueltas. Siempre había creído que la fuerza provenía de usar las armas de los enemigos contra ellos, y aquí estaba el arma más peligrosa de todas, rota, llena de cicatrices, desesperada, pero aún con el poder que podía desbaratar las mentiras de Greyspan. La decisión era suya, usar a Nolan como aliado o como cebo. Cualquiera de los dos caminos era un filo de navaja y solo uno lo acercaría a la justicia. Su mirada se posó firmemente en Nolan. Su decisión aún no había sido pronunciada, pero ya estaba tomando forma. A veces, el arma más afilada proviene de la mano rota del enemigo. La sala del tribunal se sumió en el silencio en cuanto comenzó a reproducirse el vídeo. Todas las miradas se clavaron en la enorme pantalla al frente de la cámara, donde las imágenes sin editar cobraron vida. Exclamaciones ahogadas recorrieron la galería cuando la cruel mano de Nolan empujó el pequeño rostro de Mason hacia la helada rejilla de ventilación. El llanto del bebé fue amortiguado por el ensordecedor silbido del aire. La cámara tembló en las manos del pasajero que la había grabado, pero el horror era inconfundible. Adrian apretó la mandíbula al ver el sufrimiento de su hijo expuesto al mundo, apretando los puños a los costados. Había visto la grabación antes, pero verla allí, en este lugar de supuesta justicia, le dio un nuevo peso. Ya no era solo una prueba, era la verdad al descubierto, innegable y contundente. Al otro lado del pasillo, los abogados de Greyspan se pusieron de pie de un salto. Sus zapatos lustrados rasparon ruidosamente el suelo de mármol. Uno gritó: «¡Protesto! Esta prueba es inadmisible sin la debida autenticación». Su voz era fuerte, pero el temblor en su tono delataba su desesperación. El juez, un hombre severo de mirada penetrante, levantó una mano para silenciarlo. «Siéntese», ordenó con serenidad. «El jurado la verá completa». El abogado obedeció a regañadientes, con los hombros rígidos por la humillación. Victor Haynes, sentado detrás de Adrian, se inclinó hacia adelante. Su rostro reflejaba una mezcla de triunfo y agotamiento, como si hubiera llevado este momento como un peso durante semanas. «Esto es todo», susurró con voz ronca. Adrian asintió levemente sin girarse, sin apartar la vista de la pantalla. La imagen de su hijo, envuelta en dolor, se había convertido en el motor que impulsaba cada palabra, cada paso que lo condujo a ese día. Cuando la grabación terminó, el silencio que siguió fue sofocante. Por un instante, pareció que nadie en la sala se atrevía siquiera a respirar. Entonces llegó el murmullo, al principio bajo, luego creciente como una marea. El público susurró indignado. Los periodistas garabateaban furiosamente, las cámaras disparaban a toda velocidad, y el jurado se removía inquieto en sus asientos. El arma que Greyspan había intentado esgrimir, el escrutinio público, ahora se volvía contra ellos con una fuerza aplastante. La fiscalía se levantó, con voz firme, presentando el testimonio escrito de Nolan. Aunque se había mostrado reticente, su declaración ahora pesaba más la supervivencia que la lealtad. «Recibí instrucciones», había escrito con su propia letra temblorosa, «de provocar y escalar. Las órdenes vinieron de arriba. Me prometieron protección». Mientras se leían las palabras en voz alta, Nolan se sentó en el estrado de los testigos, con el rostro pálido y marcado por la escarcha bajo la intensa luz. Su mirada recorrió la sala, pero al posarse en Adrian, vaciló. La vergüenza se apoderó de su rostro. Sus labios temblaban, aunque no emitía ningún sonido. El abogado principal de Greyspan se aprovechó de esta debilidad. Se irguió, con voz aguda y calculadora. ¿Entonces esperan que le creamos a este hombre? ¿Un azafato caído en desgracia, un mentiroso comprobado, que ahora de repente se vuelve contra sus supuestos jefes? Conveniente, ¿no? Miró al jurado con desdén, abriendo los brazos como si la lógica fuera evidente. Pero el silencio en el estrado era ensordecedor,
y el peso del video le pesaba como una cadena alrededor del cuello. Llegó el turno de Adrian, y se levantó con calma deliberada. Su traje era sencillo, su postura firme. Caminó hacia el estrado de los testigos con paso firme. Sus ojos se encontraron con los del jurado, el público e incluso los ejecutivos de la aerolínea que se retorcían en la mesa de la defensa. Hizo una pausa, dejando que la tensión se alargara, que el silencio se tensara como un alambre. Entonces habló, y su voz resonó por la sala como un redoble constante. «Pensaron que esto me arruinaría», comenzó Adrian, con un tono tranquilo pero decidido. «Pensaron que lastimando a mi hijo, destrozándolo delante de mí, podrían silenciarme. Que podrían silenciarnos a todos». Su mirada recorrió a los pasajeros que habían estado allí, algunos ahora sentados en la galería, asintiendo con lágrimas en los ojos. Pero lo que hicieron fue exponerse. Cada momento de crueldad, cada manipulación, cada mentira, está aquí, delante de todos ustedes, para que el mundo lo vea. Los ejecutivos se removieron en sus asientos, jugueteando con los papeles que ya no se atrevían a presentar. Sus abogados susurraban frenéticamente, pero las palabras se les ahogaban en la garganta. El juez se inclinó hacia adelante, con el mazo pesadamente apoyado en la mano, mientras observaba a Adrian con ojos penetrantes y sin pestañear. Adrian se giró finalmente hacia el jurado, con el rostro rígido como una piedra y su voz alzándose en un crescendo que llenó cada rincón de la sala. Intentaron quebrarme dañando lo que más amaba, pero lo que hicieron fue despertar una determinación que ninguna fuerza puede destruir. Se hizo el silencio una vez más, y por un instante toda la sala pareció suspendida en el tiempo. Las palabras resonaron contra las paredes, un trueno que persistió mucho después de que Adrian regresara a su asiento. El imperio de Greyspan, construido sobre la intimidación y la sombra, ya comenzaba a desmoronarse bajo el peso de una verdad innegable, y mientras los murmullos de indignación volvían a crecer, una verdad se hizo evidente. Cuando la verdad se juega con todo, las mentiras se dispersan como cristales rotos. Adrian se quedó en el pasillo del juzgado, con el eco del veredicto aún resonando en sus oídos. La caída de Greyspan había sido transmitida por todos los canales, pero el momento le resultaba extrañamente silencioso. Habían pasado meses desde la noche gélida que casi destrozó a su familia, pero su sombra persistía a cada paso. Atravesó las pesadas puertas de cristal hacia el aire gélido de la tarde, mientras las luces de la ciudad proyectaban reflejos fragmentados sobre el pavimento mojado. Los periodistas se apiñaban cerca, gritando preguntas, con sus cámaras destellando como relámpagos. Adrian levantó una mano en un gesto cortés de rechazo y siguió caminando. La victoria había sido alcanzada, sí, pero era una victoria forjada en cicatrices que ningún fallo judicial podría borrar. En casa, el verdadero peso de la secuela se hacía evidente cada noche. Mason dormía inquieto, con su pequeño pecho subiendo y bajando de forma irregular, la mejilla izquierda envuelta en delicados vendajes. Aunque la quemadura por congelación había sanado lo suficiente como para recuperar el color, la parálisis de ese lado persistía, congelando su rostro en una expresión que ningún niño debería tener. Adrian solía sentarse junto a la cama hasta bien entrada la medianoche, con las manos entrelazadas, susurrando promesas al chico que se había convertido en el centro de todas las batallas. «No dejaré que te vuelvan a tocar», murmuró, con la voz quebrada en el silencio. Su reflejo en la ventana mostraba a un hombre que había soportado la guerra en las salas de juntas, pero que ahora tenía la mirada solemne de un padre marcado por algo mucho más profundo. Crestline Airways, desesperada por salvar su reputación, anunció reformas radicales. Se despidió a personal de divisiones enteras, se redactaron nuevos protocolos y se celebraron sesiones de formación en salas de conferencias bien iluminadas. Sin embargo, Adrian pudo ver la vacuidad de sus anuncios. Las palabras impresas en panfletos brillantes no podían borrar los rostros de los pasajeros que habían presenciado horrorizados esa noche. Asistió a una de las audiencias de la reforma, sentado en silencio al fondo, observando a los ejecutivos inclinar la cabeza mientras los senadores los interrogaban. Cada respuesta parecía ensayada, cada disculpa fabricada. Se inclinó hacia Víctor Haynes, sentado a su lado, y susurró: «Repararán las fugas, pero la podredumbre es más profunda». Víctor asintió con gravedad,
con la expresión ensombrecida por el recuerdo de la piel congelada de Mason. Incluso Nolan, el mismo hombre que había presionado a Mason contra el respiradero, compareció en estas audiencias. Su rostro lucía cicatrices permanentes, los labios agrietados y rígidos, congelados en una máscara de ironía. La arrogancia que una vez alimentó su crueldad se había disuelto, reemplazada por una inquietud que lo hacía encogerse bajo cada foco. Testificó a regañadientes, con la voz ronca al admitir su parte, aunque sus ojos nunca se cruzaron con los de Adrian. Para el mundo, se convirtió en una advertencia de lo que podía llegar a ser el poder descontrolado. Para Adrian, fue un recordatorio de que el mal a menudo vestía uniforme y sonreía antes de revelar sus verdaderas intenciones. Pero Adrian no permitió que la venganza fuera la nota final de su historia. A partir del dolor, construyó algo nuevo. En una tranquila oficina con vistas a la ciudad, fundó una organización sin fines de lucro dedicada a proteger a las familias del abuso corporativo. Lo llamó Fuego Helado, un nombre que evocaba el recuerdo de la terrible experiencia de Mason, pero también la resiliencia que los había mantenido con vida. Las reuniones estaban llenas de padres que relataban luchas similares, contratos manipulados, seguridad ignorada, niños perjudicados bajo la sombra de la avaricia de la sala de juntas. Adrian escuchaba no como un director ejecutivo, sino como un padre comprensivo. Sus discursos no eran actuaciones refinadas, eran verdades firmes y crudas, pronunciadas con la serena autoridad de un hombre que había resistido y se había negado a guardar silencio. Sin embargo, a pesar de todas las victorias, las batallas personales persistían. Algunas noches, Adrian se despertaba bruscamente, oyendo ecos de los llantos de Mason en sueños. Otras noches, paseaba por los pasillos en penumbra, deteniéndose junto a la puerta del niño para observar el suave subir y bajar de su respiración. La parálisis en la mejilla izquierda de Mason persistía, una marca no solo de crueldad, sino de supervivencia. Adrian ya no la veía como una desfiguración, la veía como un símbolo, una cicatriz que contaba una historia que el mundo jamás olvidaría. Una noche, mientras el viento invernal golpeaba las ventanas, Adrian se sentó junto a la cama de Mason. El niño se movió. Su pequeña mano se cerraba alrededor del dedo de su padre. Adrian se acercó, con voz baja pero firme, cada palabra como una promesa que flotaba en el aire. «Para mí, esto nunca se trató solo de venganza», susurró, apartando suavemente el cabello de Mason. «Se trata de asegurar que ningún padre vea impotente cómo su hijo es lastimado por quienes se creen intocables». Sus ojos brillaban con un fuego que ninguna escarcha podía extinguir. Una determinación que había transformado el dolor en propósito. Se quedó allí, la habitación en silencio salvo por el leve zumbido de la calefacción y el suave sonido de la respiración de Mason. Más allá de la ventana, la ciudad se extendía como un campo de batalla, marcada pero sanando, al igual que el chico a su lado. Adrian cerró los ojos brevemente, sacando fuerzas de la quietud, y luego los abrió con renovada determinación. Sabía que la lucha nunca terminaría del todo. Pero ya no tenía por qué ser una lucha librada en silencio o en solitario. A veces, la escarcha no acaba con la vida, preserva el fuego que cambiará el mundo. Minutos después, el padre contraatacó. La misma respiración congelada dejó al asistente paralizado de miedo. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos, nos levantamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Explora temas de racismo, crueldad y represalias violentas contra la injusticia. Su propósito es concientizar sobre la discriminación sistémica, generar reflexión sobre la responsabilidad en puestos de autoridad e inspirar acciones en pos de la justicia, la dignidad y la reforma.